con su lista, por favor. Voy a comenzar a darle lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 18, dice Eliseo y los sirios, dice versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y siguieron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con que de a caballo y carros y a carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Oremos. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta porción de la palabra, donde sé que vas a dar una enseñanza a cada quien en lo personal. Tú sabes la manera que vas a hablar, Padre, y la necesidad que tienen cada uno de mis hermanos, que hablan del corazón, Padre, para que reciban, Señor, con gozo tu palabra, Señor. Y yo requiero la sabiduría de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, para que uses mi pensamiento, uses mi boca, Señor, para que tu palabra sea transmitida esta mañana con denuedo, Señor. En el nombre de Jesús, todo. Amén. Tomen su lugar los que están puestos en pie y vamos a meditar, como lo hacemos cada 8 días, en esta palabra, mis hermanos. Hoy lleva como título Secretos Revelados. Y si pudieron darse cuenta, parte de la lectura que hemos hecho hace un momento, de ahí es donde su servidor sacó este título, Secretos Revelados. Y quiero nada más manejar como este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 6, como algo opuesto a la lectura que hicimos en Segunda de Reyes, que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Si aprecian este breve versículo de Mateo 6:6, se dará cuenta que es lo opuesto. ¿Qué es lo que hacía el rey de Siria? Sus planes los contaban en lo más íntimo y lo más secreto, pero Dios se lo revelaba al siervo de Dios. Aquí nos invita a nosotros que cuando oremos, vayamos al Padre en secreto, pero lo revelado, lo que Dios te va a dar, te lo va a dar a vista de todos. Esa es la diferencia, mis hermanos. Así que comencemos con esta introducción. No sé si en alguna ocasión hayas descubierto algún secreto. Quizá no en el momento, pero quizá al paso de los días te enteraste. Fíjense algo muy curioso.
Yo creo que, como dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Las mujeres por lo regular suelen descubrirle los secretos a los hijos. A veces el hijo cree que lo está haciendo en lo más oculto, donde nadie se entere, pero las mamás tienen ese sexto sentido que pueden descubrir quizá no en el momento, pero sí al paso de los días, ese secreto que a lo mejor el hijo pensaba que no iba a ser revelado, ¿verdad? O también en alguna ocasión alguien te ha dicho, te cuento un secreto, pero no se lo digas a nadie. Y terminan diciendo, ni yo tampoco. Entonces no te cuentan nada absolutamente, ¿verdad? Ahora piense en esto que le sucedió verdaderamente, de acuerdo a la lectura que hicimos, a este rey de Siria. Hay algo importante que le sucedió a él en su corazón, dice que se perturbó demasiado. Le robó la paz, le quitó la tranquilidad, él comenzó a angustiarse de más porque al verse que cada plan estratégico que él estaba haciendo no lo llevaba a cabo o no lo podía perpetuar, ya que había algo o alguien que estaba revelando sus estrategias. Esto preocupó tanto a este rey de Siria que lo podemos entender de esta manera, que ese secreto descubierto por su adversario, pues dice, ¿cómo es posible? Escucha lo que dice 2 de Reyes capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Vean cómo este rey comenzaba a hacer toda una estrategia militar, de guerra, de cómo ser oportunista, cómo llegar y ponerse encima de sus adversarios o de su enemigo. Entonces él planeaba tentativamente y él decía, en tal y tal lugar vamos a acampar porque por ahí van a pasar y por ahí vamos a hacer estrago, por ahí vamos a lo mejor quitarle los bienes que traigan, vamos a hacer de las nuestras. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. ¿A quién no le gustaría que alguien te dijera algo que tú quisieras saber? A lo mejor muchos neciamente van y consultan con un adivino, ¿no? Y a lo mejor toda esta en la actualidad, a lo mejor van y échame las cartas, léeme el café, y cosas así. Sabemos que eso es malo delante de Dios. Eso no le agrada a Dios. Pero aquí, este siervo llamado Eliseo, era un siervo de Dios. Y él prácticamente le decía todas las estrategias o los lugares geográficos donde iba a estar el rey de Siria con su campamento. Versículo 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea que el rey de Israel escuchaba así el consejo de Eliseo, y para mí lo más claro que hubiera sido es, pues no voy para allá. Mas sin embargo, el rey de Israel, como diciendo, voy a corroborar la información, mandaba para ver si verdaderamente el lugar que había dicho el profeta de Dios estaba ahí, los sirios. Yo miro aquí como también un poquito de incertidumbre de parte del rey. A veces el Señor te da una respuesta a través de la misma palabra cuando tú comienzas a leerla, y a veces uno duda, a veces uno dice, bueno, voy a indagar, voy a esperarme a tiempo, voy a ver si las cosas se dan, pero ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo creer si el Señor está diciendo en su palabra? ¿Saben por qué a veces no creemos? Porque la mayoría de nosotros aún tenemos un corazón duro. Porque aún la mayoría de nosotros, en vez de que andemos en la luz, aún andamos en las tinieblas. Entonces al Señor le cuesta más trabajo trabajar en un corazón duro de piedra que en un corazón de carne. Por eso que Nehemías pedía que se le diese un corazón de carne, un corazón que sintiese, un corazón que pudiese ser trabajado, un corazón que pudiese ser moldeado, un corazón que pudiese ser transformado. Eso es lo que el Señor pedía. Y aquí viene la proposición de mi mensaje, mi hermano.
los secretos o pecados más íntimos que solo tú lo sabes en la cámara de tu corazón serán revelados o manifestados. Por eso yo les decía el miércoles, mi hermano, cada vez que yo me acuerdo de un pecado que yo hice, se lo confieso a Dios. Porque algún día estaremos delante de ese gran juez y quiero estar a cuentas con él. Así que yo no sé cómo están los secretos o los pecados más íntimos que puedas tener en lo más recóndito de tu corazón. Pero que ten la certeza y la seguridad que algún día, en ese día, serán manifestados. Lucas capítulo 8, versículo 17 nos dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. ¿Cómo te sentirás o cómo nos sentiremos cada uno de nosotros si hemos guardado algo desde hace muchísimo tiempo y lo traemos ahí bien guardado con cadena y con candado? Pero cuando salga a la luz, ¿cómo te vas a sentir? ¿Orgulloso? Yo creo que nos deberíamos de sentir todo lo opuesto y lo contrario, avergonzados. Ni que podamos tener una palabra para querer justificar, no. Ni que podamos incluso querer levantar la vista para decir, es que lo hice de esta manera, bajo estas condiciones, las cuestiones me obligaron y me llevaron a eso, no. No va a haber absolutamente nada de lo cual nosotros podamos justificarnos. ¿Usted recuerda al rey David? El rey David cometió un pecado con Betsabé, pero él lo guardó. Guardó su pecado, guardó su fornicación y guardó que fue la estrategia para mandar a matar al esposo de Betsabé, a Urías, mandándolo al frente o al grueso de la batalla, y cometió homicidio. Pues él lo guardó. Pero un día llegó el profeta Natán y le empieza a hacer una comparación. Dijo, hay dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Y vino una persona de visita a la casa del rico. Y el rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, tenía de todo. Pero el pobre solamente tenía una sola oveja. Una sola. Que él convivía, que la había mejor criado con cariño y que a lo mejor sus hijos convivían con ella. Pero este hombre rico fue y le quitó al pobre la única oveja que tenía. Y la mató para dársela a su visita. Entonces el rey David se indignó tanto que dijo, ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 tantos. Entonces el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Todo lo que tú tenías guardado aquí en tu corazón es manifestado. Imagínense si la declaración del rey David dice, ese hombre es digno de muerte, él era digno de muerte. Hermanos, secretos revelados. Secretos revelados. No sé qué es lo que tengamos que decir cada quien, qué es lo que hicimos en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo, y que a lo mejor eso aún nos está alcanzando y por eso de repente pasan cosas en nuestra vida, situaciones que no están bien, cuestiones de salud, no sé lo que esté pasando, que necesitamos nosotros revelar a Dios. Y revelarlos es decirle confesarlos, porque prácticamente Él lo conoce. Él los conoce. Secretos revelados, mis hermanos. Y esto fue entonces lo que le sucedió al rey de Siria. Sus estrategias de guerra eran descubiertas por Israel. Entonces esto lo desconcertó. Lo sacó de sí. Dice 2 de Reyes capítulo 6, versículo 11, dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Fíjese hasta dónde llegó la mente del rey de Siria pensando que tenía a lo mejor un chivo expiatorio ahí dentro de su nación. Alguien que llevara la información, alguien que dijera, mira, cada vez que este hombre hace esto,
Te lo estoy contando para que ustedes no recurran por aquel lugar. Fíjense, yo no sé si ustedes han visto parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler tuvo mucha gente introducida dentro de su gobierno porque querían derrotar a Hitler. Hasta llegaron al grado de ponerle una bomba en los cuartos de reunión, y por obra de Satanás yo creo que hasta en esa se salvaba Hitler. ¿Sí? Pero Hitler era tremendo cuando se enteraba quién lo traicionaba. No se la pensaba dos veces, lo mataba. Entonces imagínense este rey de Siria preguntar: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, ¿tengo a alguien infiltrado aquí? Y esto me lleva entonces a mi primer punto: secreto revelado al enemigo. Y les quiero contar esta reflexión. Se dice que una señora anciana, muy pobre, dice que llamó a un programa de radio cristiano pidiendo ayuda para enfrentar su crisis económica. Un grupo del mal, siervo de Satanás, que oía el programa, dice que consiguió su dirección y decidió tentar a la pobre mujer desesperada, y dice que preparó una cesta para llevársela a la casa de la mujer, con una nota en la parte superior que decía: un regalo de Satanás, quien desea tu alma y te quiere bendecir. Quien desea tu alma y te quiere bendecir. Y le dijo a uno de sus mensajeros: lleva la canasta. Y si te preguntan quién le envió, le dirás que estos alimentos se los mandó el diablo. Cuando el mensajero llegó a la casa con la cesta de comida y una nota arriba, llamó a la puerta y la mujer salió. Y al ver la cesta, se pone tan contenta, dice, que comienza a gritar: ¡aleluya, gloria a Dios! Y fue inmediatamente a guardarlo en su despensa, sin leer la nota. El mensajero del grupo se quedó en la puerta esperando que leyera la nota o preguntara quién se lo había enviado. Pero ella solo alababa al Señor. Al ver que la anciana no reaccionaba ni mostraba interés en saber quién enviaba, el mensajero le preguntó a la señora: señora, ¿no quiere saber quién envió esta compra de comida? La anciana, en la simplicidad de la fe, respondió: no me importa, no me es preciso. ¿Sabes algo? Cuando uno ora, Dios obra y manda su socorro, y cuando eso sucede, hasta el mismo diablo obedece y usa para bendecirnos. Secretos revelados al enemigo. Dios puede usar, hermanos. Y Dios puede decirle al enemigo lo que está pasando. Eso es con el propósito de que sepan quién es Dios. Vamos a mirar más adelante para que digan que en Israel hay siervo de Dios. Ahora, el rey de Siria, llamado Ben-Hadad II, le fue declarado por uno de sus siervos de que cada una de sus estrategias de guerrilla para saquear a Israel eran fallidas, por la razón de que un hombre, dice, declaraba al rey por Israel todo lo que él platicaba en secreto. Según el rey 6:12 dice: entonces uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Qué bonito fuera que alguien se pudiera expresar de ti o de mí. No, es que el siervo de Dios está en ese lugar, el siervo de Dios trabaja en esta oficina, el siervo de Dios vive en tal lugar. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba siendo revelado a este siervo del rey de Siria que quien declaraba todo eso, o quien por medio de quien Dios declaraba todo eso, era por el profeta Eliseo. Sigue diciendo el pasaje: el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. En tu más secreta cámara. Ahorita incluso a lo mejor hay algunos implementos donde tú puedes poner en un cuarto para inhibir el sonido hacia afuera o de afuera hacia adentro, no sé. Con el propósito que no se escuche nada. Imagínense que entonces, al decirle esto, el siervo del rey de Siria, que lo que tú hablas en tu cámara más secreta, lo sabe este siervo, porque hay un siervo de Dios en Israel.
Como que esto está declarando, no es fácil, ¿verdad? Todo lo que tú digas, lo vas a ver porque él es un siervo de Dios. ¿Cómo te considera la gente donde tú estás? ¿Como un verdadero hijo de Dios? ¿Como un siervo de Dios? Porque para ser un verdadero siervo de Dios, tu vida debe de avalar la manera en que tú vives, la manera en que tú te desenvuelves en el lugar que tú estás. El que el siervo del rey de Siria dice, le haya revelado de dónde venía la falla de su nación, no fue casualidad, sino que Dios mismo le dio el discernimiento a su enemigo para que reconociera que Israel tiene un siervo de Dios entre ellos, a lo cual el rey de Siria quiso tomar cartas en el asunto. No fue una casualidad, es que se le prendió el fuego por ahí a este siervo del rey de Siria y simplemente lo dijo, no. Es de la misma manera cuando Pedro declaró a Jesús, cuando él preguntó quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, no simplemente dijo Pedro, pues tú eres el Hijo del Dios viviente, no. Ahí se lo declaró Dios. Pues este siervo también se lo declaró para que supieran que todo lo que decían en secreto no era casualidad de que se enterara el rey de Israel, no. Es porque había un siervo de Dios en Israel. Pero veamos qué es lo que quiso hacer este rey de Siria. Según el rey de 6:13. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. El lugar ya lo sabes. Ahí está este siervo de Dios. Entonces, el enemigo de Dios es el mismo enemigo tuyo. Cada vez que tú pretendas algo en tu vida, en tu familia o en tus planes de trabajo, él va a tratar de saquear o robar la bendición de Dios. Él va a tratar entonces de causarte molestia e indignación, como lo hizo el rey de Siria cuando mandó por él. Pero ¿sabes cómo describe la Biblia la lucha que tuvo Eliseo, como las luchas que puedes tener tú? ¿Cómo las describe la Biblia? Nos lo dice claramente, mi hermano, en nosotros. Usted conoce este pasaje claramente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién estás luchando? No creas que estás luchando contra tu esposa, tu esposo, tu hijo, no. Tu enemigo no es visible. Tu enemigo puede ser un demonio que a veces toma el control de alguien más. Entonces tú no te estás desgastando con el que está a tu lado o con el que compartes tiempo en tu trabajo. Estás desgastándote y tu lucha es contra esos gobernadores de las tinieblas, contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tu enemigo sabe de tus aciertos, pero también de tus debilidades, de tus angustias, de tus problemas y todo aquello que de repente para ti parece ser que no puedes vencer. Pero recuerda que así como dijeron que había siervo o profeta de Israel, quiero decirte que en ti hay uno mayor que el enemigo que está en este mundo. Hay uno mayor. Y eso lo dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tengamos la confianza que el que está en nosotros es mayor que el que gobierna este mundo. El que estaba en Israel era mucho mayor que el rey de Siria, refiriéndome que el que estaba ahí era un siervo verdadero de Dios llamado Eliseo. Esto me lleva a mi segundo punto, el secreto revelado en presión. El Señor va a permitir que algunas cosas sucedan en nuestra vida. En este caso vemos que el rey sirio, con su poder, mandó a prender al siervo de Dios. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el Señor a lo mejor no desvió todo? ¿Por qué a lo mejor no veló el pensamiento del rey sirio para que no le causara
ningún momento a lo mejor de angustia o preocupación, ¿no? O porque le permitió al profeta Elías caminar 40 días y 40 noches en el desierto en un momento de estado crítico emocional. El Señor va a permitir a veces las cosas en nuestra vida. Y al permitirlo, vamos a mirar qué es lo que nos ocasiona la presión. Pero ¿saben qué? Pero hay que estar firme. No hay que basarnos en las emociones. Hay muchos que pierden el piso con las primeras presiones, mis hermanos. Y emocionalmente se ponen mal. ¿Y saben por qué? Porque no tienen una madurez espiritual. Por eso, las primeras cuestiones que pasan en la vida parece que nos agarran, nos zarandean y nos avientan y parece que ni sabemos dónde estamos parados ni dónde vamos a caer. Porque espiritualmente no estamos bien como deberíamos estar, mis hermanos. Dice 2 Reyes 6:14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Usted recuerda cuando fueron a prender a nuestro Señor Jesús? ¿Fue a la luz del día? No. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3? Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esto nos da a entender a qué hora será. De noche, en la oscuridad, cuando la maldad más se desenvuelve, mejor se desarrolla. Porque él está acostumbrado a la maldad, a la oscuridad, donde las cosas parece ser que nadie se va a enterar, ¿verdad? Ahí es donde trabaja el maligno. Y de esa manera fue. Entonces, si fuera noche a aprender a nuestro Señor Jesucristo, desafortunadamente, muchos que estamos en las iglesias andamos en oscuridad espiritual. Andamos en oscuridad espiritual, hermanos. Uno dice, es que yo no soy del diablo. No, pero a veces nuestra vida espiritual anda en oscuridad por el motivo de que no oras como deberías de orar, no lees la palabra de Dios como deberías de hacerlo, y mucho menos te congregas las veces que tienes que congregarte. Alguien por ahí, yo miraba días atrás una prédica donde sacaba la cantidad de veces que te tienes que congregar, solamente los domingos, pero dice, a eso añádale usted los miércoles, añádale, aquí no tenemos viernes de estudio, pero tenemos los viernes de la oración, hermanos. Y te dicen, ¿qué está pasando entonces con todos los demás días, que es una inmensidad de días que tiene el año, a lo que nos congregamos, mis hermanos? Y eso pensando en días, pero si lo sacamos por horas, usted sume todas las horas en las cuales usted viene a la iglesia y se dará cuenta que no es nada en un año. Entonces, ahora piense cómo está su vida espiritual. ¿Está lúcida? ¿Una luz radiante? ¿Está medio opaca o totalmente oscura? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está? A mí me cuesta trabajo, mis hermanos, fallar a la iglesia. A lo mejor ya, bueno, si no viene, pues quién comparte, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hermanos, yo no sé cómo algunos sobreviven sin venir una semana, hermanos. No sé cómo sobreviven. Si la vida siempre está llena de situaciones difíciles y adversas. Si viniendo, vamos de repente como los soldados, pecho a tierra ya, queriendo llegar muy a fuerzas a la trinchera o a la iglesia o al templo, ¿cómo le harán los que no vienen? ¿Cómo sobrevivirán en un mundo caído? ¿Las presiones no te llevan a Dios? Seguro no, ¿verdad? Porque a lo mejor aún sigues haciendo las cosas del mundo. Por eso las presiones no te llevan a Dios. Aquí las presiones llevaron a Dios, mis hermanos. Porque presionaron de una u otra manera al siervo Eliseo, al siervo del profeta Eliseo, presionaron de una manera a nuestro Señor Jesucristo en la noche. Entonces, mis hermanos, cuando usted deja de orar, leer la palabra y dejar de congregarse, esto termina por referenciarnos como Israel, ¿no? Que a veces nosotros también
caemos. ¿Qué nos dice Mateo 4:16? El pueblo asentado en tinieblas, dice, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Espero, mis hermanos, que esos que estemos sentados en esa región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Porque a veces los secretos revelados en presiones es cuando más buscamos a Dios. Ahora, Jesús estaba pasando, cuando fue capturado, en un tiempo de decisión. Las presiones, ¿saben quién le recibió? Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando, ¿no? Cuando fue capturado. Pero las presiones le recibió uno de sus discípulos. ¿Qué nos dice Mateo 26:51? Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué hubiera pasado si Jesús esa noche no estuviera orando con el Padre? Las presiones le hubieran hecho que él hubiera claudicado. Pero ¿quién es el que sintió la presión y claudicó? Pedro. Si nos vamos a dar cuenta ahorita en el desarrollo del mensaje, que Eliseo, a pesar de que fue mandado a ser preso, él en ningún momento claudicó por la presión. En ningún momento. Al contrario, mis hermanos. Entonces, Pedro no estaba firme, Pedro estaba tambaleante en la carne, al igual que el siervo de Eliseo. Ellos no podían apreciar más allá de lo que ven de su nariz, porque su fe era inestable, basada en las circunstancias que estaban experimentando. Segunda de Reyes 6:15 dice, y levantándose de mañana, el que servía al varón de Dios, que era el criado de Eliseo, que es el que servía al varón de Dios, dice, para salir, he aquí el ejército que tenía cercada a la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando no estamos bien delante del Señor, las situaciones nos van a amedrentar y nosotros vamos a poder cuestionar al Señor, aunque no debiéramos, pero vamos a decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo entonces Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo? Clamó al Señor. Pero ¿saben qué le respondió Dios a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo con todo el pueblo que venía sacando del cautiverio de Egipto? ¿Saben qué le respondió? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay momentos, hermanos, que hay que clamar, pero hay momentos que hay que actuar. Y aquí, mis hermanos, cuando no estamos bien delante del Señor, cuando nuestra vida no es grata delante del Señor, cuando no vivimos como deberíamos de vivir delante del Señor, siempre ante las presiones de la vida vamos a decirle, ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Al verse rodeado, el siervo del profeta Eliseo, su secreto fue revelado en presión. Y lo que manifestó este siervo, ¿saben qué fue? La falta de fe. Eso fue lo que manifestó. Falta de fe, falta de oración, falta de credibilidad de Dios. Y a veces, ¿cuántas veces las presiones de la vida sacan tu verdadero yo en la carne, hermanos? Eso es lo que pasó. La falta de confianza en Dios, todo esto nos lleva, mis hermanos. Eso llevó al criado de Eliseo. No tenía fe, a lo mejor ni oraba y no le creía a Dios. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ah, qué bonito se oye, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. Pero siempre solemos acobardarnos cuando las cosas no están bien, cuando emocionalmente nos sentimos mal, deprimidos, sentimos que somos los únicos que andamos mal y que nadie nos entiende, pero el Señor te dice, no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Te he dado madurez. Eso es lo que el Señor te dice. Te he dado madurez. Y esto me lleva a mi último punto, el secreto revelado por fe. Cuando no se tiene un caminar continuo en el Señor,
siempre reaccionaremos como el criado de Eliseo llamado Giezi, diciendo, ¿qué haremos? Y hay algo muy curioso, hermanos, muy interesante. ¿Saben qué significa Giezi? Valle de la visión o simplemente vista. Pero ¿qué le dijo Eliseo a su criado? Por su secreto revelado. ¿Cuál era su secreto revelado de su criado? Falta de fe. Segunda de Reyes 6:16. Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si yo te preguntara, ¿quién mora en tu vida? ¿Qué responderías? ¿Quién mora en tu vida? Cristo, el Espíritu Santo. Y más son los que están contigo que los que están en el mundo. Entonces, si usted le dice, cálmate, todo está bien, a lo mejor solo por ello no te quedarías muy tranquila, ¿verdad? Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros. Qué difícil es creer en la palabra, y menos cuando no vemos. Usted recuerda a Tomás, ¿verdad? Él declaró que necesitaba ver y tocar. Juan 20:25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántos somos así? Nosotros, el Señor dijo en Mateo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, nosotros no creemos eso. Nos sentimos solos en momentos, porque nuestra fe vacila y porque no oramos. Y todo eso nos lleva a que no creamos. Escuche cómo le fue revelado el secreto de fe en la vida del criado. Que aún el profeta de Dios usó una herramienta muy esencial y como siempre fue claro y específico sobre lo que pidió para su criado. Y esto mismo debe de ser en la vida de todo cristiano. Aquí hay una enseñanza que hizo Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo en favor de su criado? Oró al Padre, ¿verdad? Oró y fue específico, ruego de Jehová que abras, ¿qué? Sus ojos para que vea. Hermanos, cuando ores, y lo he dicho muchas veces, sea específico por lo que usted quiere. El Señor ya lo sabe, pero usted sea claro. No quiere decir un montón de palabrerías, sea específico. El Señor va a responder. Ahí fueron revelados en ese momento por fe lo que necesitaba el criado de Eliseo. ¿Sabe qué? El Señor sabe mis secretos revelados, del por qué mi fe aún es incierta, por qué mi fe aún es angustiante, desfalleciente. El Señor lo sabe. Pero ¿sabe qué dice el salmista Asaf? Quien fue el que escribió este salmo, el Salmo 73, versículo del 26 al 28, mi carne y mi corazón desfallecen. Alguien que escribe esto es porque lo estaba experimentando. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No dice en algunas circunstancias, para siempre. Versículo 27, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Cuánto tiempo te has apartado de Dios? A veces nos apartamos mucho tiempo, hermanos. Nos alejamos de Dios. Versículo 28 del Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Qué estaba contando Eliseo en la vida de su criado? Las obras. Es decirle, mira,
hay más con nosotros. Desafortunadamente, tú no puedes ver porque no tienes fe. Porque aún tú estás plantado en la tierra, en un mundo caído, y tu vida no anda en integridad. No puedes ver aquellas cosas que no se ven con un ojo natural, sino que se disciernen espiritualmente, hermanos. Esto me lleva a mi conclusión del mensaje. Dios, de igual manera, declaró su secreto después del comienzo de la creación. Una vez que Adán y Eva pecaron, la estrategia de redención comenzó. Pero fue hasta el Nuevo Testamento que se reveló al mundo en carne y hueso su secreto. ¿Qué nos dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Hermanos, al igual el Padre reveló su secreto. Desde después de la caída de Adán y Eva, en Génesis 3:15, y Jesús vino y se encarnó, como lo dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne. Muchos te dirán: yo te voy a revelar el secreto del éxito, yo te voy a revelar el secreto de la fortuna, el de cómo prosperar, cómo obtener incluso para algunos el amor, y muchas cosas así. El secreto revelado en la vida de Giesi, el criado Eliseo, fue por su falta de fe. Por eso fue necesario que se revelase. Y aquí viene la aplicación personal, hermanos. Y es una aplicación personal afirmativa. Y sería que cada uno de nosotros pudiese repetir lo que nos dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. ¿Quieres obtener el secreto revelado de Dios? Fe. Fe en el Señor. Fe es confianza. Fe es dependencia. Fe es caminar aún en medio de la incertidumbre, mis hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hay secretos, Señor, que se han revelado. Jesucristo fue un secreto revelado, Señor, y que vino a este mundo. Un secreto revelado es que el enemigo pudo saber que de Dios venía toda aquella información a la vida del rey de Israel, y que usaste a un siervo del rey de Siria. Secreto revelado es saber que a veces no tenemos la fe y que no creemos, pero que es necesario que pasemos por las circunstancias para que nuestra fe o nuestros ojos sean abiertos, Padre. Te ruego, Señor, que andemos por fe y no por vista. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Yo le sigo bendiciendo.